Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria. Y te dice a ti y a mí: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y así es, amados hermanos, una vez más el varón de guerra, Cristo Jesús, hablando a través de su palabra. La palabra del Señor dice que somos vencedores en la tribulación, vencedores en la angustia, vencedores en la persecución, vencedores cuando andamos con hambre, vencedores en la desnudez, vencedores en el peligro y vencedores cuando nos amenazan con la espada. Somos contados como ovejas de matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué le parece? Usted y yo tenemos una gran victoria a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria en medio de la tribulación. Tenemos la victoria en medio de la tristeza. Porque eso dice su palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que yo le voy a pedir que si usted anda ahí todo asustado, todo cabizbajo, todo lleno de ansiedad, con mucho miedo, doble sus rodillas y pídale al Señor, porque eso dice la palabra de Dios. Dice: por nada estéis angustiados, pero sean conocidas todas vuestras necesidades en súplica y oración con acción de gracias. Así es que a doblar rodillas y dígale al Señor: Señor, así como tú enviaste un ángel al Señor Jesucristo cuando Él estaba angustiado y de su cuerpo caían grandes gotas de sudor como gotas de sangre. De esa manera envía tu ángel para que me fortalezca, porque en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la palabra. Y ahora es el momento, como aquel pueblo de Israel, usted recordará cuando fueron a reconocer la tierra. Unos vinieron todos asustados y dijeron: no podremos vencer a esos gigantes, jamás los venceremos. Pero fueron otros y dijeron: eso es pan comido, son como hormigas para nuestro Dios, Dios los va a destruir así, en un abrir y cerrar de ojos. Amado hermano, el enemigo nos lanza dardos, está lanza y lanza dardos, para que usted y yo estemos temblando. Pero dice la palabra de Dios que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con estas hermosas palabras, palabras de aliento de un Dios grande y poderoso que sabe lo que está diciendo y lo que está haciendo, llegamos hasta usted con esta sección de Génesis y Migración Celestial, trayéndole la palabra viva, la palabra que no lo va a adormecer, la palabra, amado hermano, que no le va a dar sueño, no va a estar abasteciendo, sino la palabra que le va a dar deseos de saber más, de saber quién es ese Dios, cómo funciona, qué tengo que hacer yo para encontrar a ese Dios, o Él me encontrará a mí primero. Amado amigo del Evangelio, le queremos invitar a que en este día conozca la realidad de un Dios grande, que en medio de las tribulaciones nos dice que nosotros, los hijos de Dios, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos más que vencedores en medio de todas estas cosas. Yo no sé qué situación le está aconteciendo a usted, no sé por qué problema usted está pasando, pero usted no es el único. La iglesia de Dios está siendo atacada de una manera terrible, con hambres muchas veces, con problemas legales, con problemas matrimoniales, con problemas en la misma iglesia, hermano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, y dice la palabra que el enemigo solo vino para matar, robar y destruir, pero que Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Hemos estado repasando en estos días el libro de los Romanos capítulo 8, y saben, me impactó muchísimo esto que dice acá. Dice que somos contados como ovejas de matadero. ¡Qué terrible! Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué le parece? Nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Cuando el enemigo dice, ya lo tengo en la recta final, ya va a morir, es que le falta poco. Jesucristo dice, somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. Esa es la buena noticia. Y me impactó bastante porque dije, ups, nosotros estamos en la lista del matadero porque somos ovejas de Cristo. Estamos ahí como en los rastros, y yo le hacía la comparación en nuestros países, allá matan las vacas, los marranos que van a vender en el mercado para alimentar al pueblo y los tienen en el rastro. Las vacas van cruzando por unos cercos que le tienen donde solo cabe una vaca y van en fila. No se puede mover a la derecha ni a la izquierda, sino tienen que continuar recto hasta que llegue la primera al matadero. Mírenlo, la comparación y la seriedad de esto aquí en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 37. Y esto es para que usted se dé una idea del tipo de sufrimiento que podemos padecer, del tipo de angustia que el enemigo pudiera tener en contra de nosotros. Dice capítulo 8 versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué tremendo, amado hermano. El enemigo anda buscando nuestra vida y no anda bromeando, pero dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este capítulo 8 del libro de los Romanos también nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Mire qué tremendo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Un verdadero hijo de Dios no se separa del amor de Cristo, ni aunque esté bajo el filo de la espada, ni aunque esté amenazado. Dice acá en tribulación o en angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y vamos a tener acá unos ejemplos de hijos de Dios que estuvieron en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia. Tenemos el capítulo 54 del libro de los Salmos. Miren lo que dice acá el salmista David. Y acá en el título de la Biblia dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Nimnot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Imagínense, llegaron con el chisme a Saúl. ¿Acaso, mira, los cifeos, allá está David escondido? ¿Qué le estaban diciendo? Ve por él, ahí lo puedes atrapar. Y miren lo que David eleva esta oración en medio de la tribulación a nuestro Dios y dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí que Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Era gente completamente extraña. David nunca se había encontrado con ellos, no les había hecho ni bien ni mal, pero más sin embargo estos extraños venían a atacarlo. ¿Acaso David cayó de la gracia del Señor en esta ocasión cuando su vida estaba en peligro? Y él estaba en peligro de espada, a punto de perecer. ¡Qué cosa tan tremenda! Tenemos también, amados hermanos, si ustedes recordarán, tenemos también a Job en medio de la pobreza, Job en medio de la enfermedad. Él nunca renunció a Jehová. Él dijo, aunque él me matare, con todo eso yo confiaré en Jehová, yo esperaré en Jehová. Y nosotros, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos pasando en la actualidad? ¿Qué tribulación tan grande nos hacen pasar? Tenemos también aquí a través de la palabra en el libro de los Hechos. Si usted recordará cuando llevaron presos a Pedro. Lo llevaron preso. ¿Y qué pasó? Un ángel llegó a sacarlo de la cárcel. ¿Acaso Pedro negó al Señor en esa cárcel? Él sabía a quién servía. Ya había pasado por una situación difícil en la que había negado al Señor. Pero no más. Pedro estaba confiado de la roca, igual que usted y yo estamos agarrados, sostenidos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso a usted lo andan buscando también para ponerlo en la cárcel?
¿Cuánta angustia hay para aquella persona que está a punto de ser llevada a la cárcel? Hay mucha angustia, mucho temor. ¿Pero acaso ese tipo de angustia nos separará del amor de Dios? ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual no escatimó ni a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario y para que nosotros fuéramos liberados. Imagínense, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Acaso nos separará del amor de Dios las riquezas? ¿El amor al dinero? Tenemos a una pareja de esposos que por amor al dinero perdieron su propia vida. Tenemos a Zafira y a Ananías, que le mintieron al Espíritu Santo respecto a la venta de su casa en cuanto al dinero. ¿Qué sucedió? Ahí mismo cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Pero las riquezas no nos separan del amor de Dios. La pobreza, el hambre, la desnudez tampoco nos separa del amor de Dios, porque dice su palabra que somos contados. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué situación tan horrenda usted está pasando? ¿Por qué tribulación? Tal vez no puede dormir, no puede comer de la angustia que lleva por dentro. La angustia. Pero dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios para usted que tal vez se siente solo, dice que no nos ha dejado solos, que ha mandado al Espíritu Santo para que esté con nosotros. La madre soltera que no tiene quien la defienda, que la mayoría quieren abusar de ella porque es soltera, es una mujer. Y la mayoría quieren abusar económicamente, con la autoridad a veces, en el trabajo, porque la ven sola, no hay quien la defienda. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice su palabra, más en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro Señor Jesucristo nos amó hasta que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mire qué demostración de amor tan grande. A ese Cristo Jesús, amigo del Evangelio, es al que le estamos presentando el día de hoy. El que nos da la victoria en medio de la angustia, el que nos da la victoria en medio de la espada, en medio de la desnudez, en medio del hambre, en medio de tantas cosas por las cuales podemos estar pasando en estos momentos. Persecución tal vez de inmigración, persecución policíaca por un acto que usted no cometió, persecución por parte de sus mismos hermanos en la iglesia, persecución por parte de sus mismos parientes. Recordemos a José, perseguido por sus hermanos, puesto en una cisterna para ser asesinado, pero después no lo asesinaron, sino lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos, ¿quién iba a esperar esto de sus propios hermanos? Tal vez es como usted, esperando el amor de su esposo, pero lo que usted encuentra es la traición de él. Lo que usted encuentra no es el cuidado de un esposo para pagar la renta, el cuidado de un esposo para cuidar a los hijos, sino un esposo que no provee. Un esposo que no provee ni económicamente, ni tampoco para cuidado de nosotras mismas o de nuestros hijos. ¿Acaso esa tribulación le separará a usted del amor de Dios? ¿Verdad que no? Porque nosotros somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así somos usted y yo en Cristo Jesús. Amigo del Evangelio, tal vez usted se encuentra solo, solitario, pasando por tribulaciones. Le queremos invitar a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. No se arrepentirá. Usted también será más que vencedor en aquel que nos amó hasta la muerte. Crea en Cristo Jesús como su Salvador. Mire, salvó de morir a David una gran cantidad de veces. Salvó a Pedro de la misma cárcel a través de un ángel. El Señor Cristo Jesús venció a la muerte con poder y le ofrece a usted la vida eterna si tan solo cree en Cristo Jesús como su Salvador. No es un cambio de religión. Usted no va a pasar de ser de una religión a ser un cristiano evangélico. No, Cristo Jesús es una relación personal, es entre usted y Él. Nuestro Señor Jesucristo, crea en Él como el Hijo de Dios. Crea en Él como el Salvador, como aquel que le da la vida eterna,
después de la muerte. Este fue su segmento el día de hoy, aquí en su sección de Génesis y Migración Celestial. No le cambie, vamos a regresar con Génesis y Migración Terrenal, porque necesitamos trabajar para sostener este programa al aire. Así es que ni se mueva, porque usted el día de hoy nos va a ayudar a trabajar para sostener este programa al aire. No le pedimos diezmo, no le pedimos ofrenda, no le pedimos mande su donación, le pedimos trabajo para seguir predicando el Evangelio. Regresamos con la sección de Génesis y Migración Terrenal. Volvemos.